analizar la violencia de los 70 demandaría un largo debate, pero lo que es incuestionable es que el terrorismo de Estado no es equiparable a ningún acto que parta de la sociedad civil. El discurso negacionista, el discurso de odio, con un grado de crueldad y falta de respeto enormes, son límites que ninguna convivencia democrática debería tolerar. Hay crímenes imprescriptibles, no solo decididos por la jurisprudencia argentina, sino por la jurisprudencia internacional, donde la Argentina sigue siendo, a pesar del gobierno libertario, un ejemplo en todo lo que ha sido la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de este medio siglo. Invitamos al periodista Alejandro Albornoz Villagra a expresar su sentir en este día. ¿Cuál es la hoja mía? Buenas noches a todos. Nos reunimos nuevamente frente a este monolito que recuerda a nuestros vecinos en una circunstancia que nos vuelve a sorprender tras los anuncios de una nueva fosa común y la identificación de más ciudadanos que estaban desaparecidos. Los restos aparecieron en un sector llamado Lomita del Toro, dentro del predio del centro clandestino La Perla. Los investigadores hallaron un fémur, parte de cráneos y otros huesos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba. El hallazgo clave fue posibilitado por la incorporación de fotografías aéreas de 1979, provistas por Catastro de la Municipalidad de Córdoba y analizadas en conjunto con el equipo de Geografía Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cruce entre estos registros y el análisis de testimonios acotó aún más las áreas prioritarias para la prospección. El proceso de identificación de los restos óseos continuará con los exámenes y notificaciones formales ya previstas. Una vez completada esta etapa, las autoridades informarán más detalles sobre la identidad de las víctimas que corresponden a estos 12 hallazgos parciales y el posible vínculo con el circuito represivo del predio La Perla, aunque ya se han otorgado detalles de algunos identificados. Creo no equivocarme, pero en esta horrífica novela, a este capítulo bien podríamos nominarlo como Nuestros muertos comienzan a descansar. También por estos días han comenzado a circular algunos videos sobre la cantidad de personas desaparecidas en las redes sociales, gracias a los benditos algoritmos. En un reportaje a Raúl Alfonsín en España en 1990, donde enfatiza que no fueron 30.000, sino 10.000. Otro a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido e integrante de la CONADEP, el 24 de marzo del 2025, en el que explica el tema de los números. Por último, quiero recordar aquella frase en el final de la película La lista de Schindler. El que salva una vida, salva al mundo entero. Quiero significar que es importante dejar en segundo plano el número y que debemos concentrarnos en el hecho. Si fueron 30.000, si fueron 10.000 o uno, ese uno
es imposible de aceptar. Después de 50 años, y en Rufino después de 25 años de compartir esta recordación, no estoy seguro si hemos avanzado o retrocedido. Antes teníamos que explicar todos los años la teoría de los dos demonios. Ahora, frente a un negacionismo planteado por jóvenes concejales de Rosario del bloque LLA, que votaron en contra de una declaración de memoria, verdad y justicia. La moción proponía reconocer al 2026 como un año de conmemorativo en relación al medio siglo del golpe militar. Y piden memoria completa. Memoria completa es la nueva fosa de la Perla. Memoria completa es la identificación de Roberto Borda, secuestrado el 7 de julio de 1976 e identificado en noviembre del 2000 en una fosa común cerca de Pergamino. Memoria completa es saber dónde está Juan Carlos Valle. Memoria completa es... Memoria completa es entender primero qué significa terrorismo de Estado. Los invito a mirar la pantalla. Palabras que parecen inocentes pero no lo son. Memoria completa. Memoria completa, dicen, y suena bien, suena justo, suena equilibrado, pero no todo lo que suena justo lo es, porque para hablar de memoria, primero hay que entender algo básico. No es lo mismo la violencia entre partes que la violencia ejercida desde el Estado. El Estado no es un actor más. El Estado es quien debe garantizar derechos. Cuando ese mismo Estado secuestra, tortura, desaparece y asesina, no estamos ante un exceso. Estamos ante un crimen organizado desde el poder. No es una guerra, no es un enfrentamiento entre iguales. Es terrorismo de Estado. Por eso, cuando se habla de memoria completa, intentando diluir esa diferencia, lo que se hace no es ampliar la memoria, es distorsionarla, porque no hay memoria posible si se corre del centro lo que nunca debió pasar, que el Estado se convierta en verdugo. En Casa Puente creemos en escuchar todas las historias, en darle lugar a lo silenciado, en construir puentes entre mundos distintos, pero también creemos que hay verdades que son el punto de partida, no el punto de discusión, y una de ellas es esta: nunca más un Estado que desaparezca a su gente, porque sin esa base no hay memoria que alcance, y porque hay silencios que también son una forma de violencia. Libertad a los artistas, libertad a los chicos. Quienes organizamos y coordinamos este acto de recordación y reflexión desde hace 25 años, compartimos con el gobierno municipal por ser un acto oficial a partir del 2008. Pero también lo compartimos con nuestros artistas, que a lo largo de estos años nos acompañan con su calidad profesional y sencillez personal. Y lo compartimos con los chicos, con alumnos del secundario de los colegios de nuestra ciudad, porque consideramos que la memoria debe continuar. Pero un dato, hablando de libertad. Tanto a los artistas como a los chicos, solo los invitamos a participar, sin condicionamientos, de canciones, danzas, poesía ni desarrollo. Memoria completa. Ana Valle, Beatriz Aguilera, Roberto Borda, Juan Carlos Valle. Nosotros los recordamos. Nosotros tenemos memoria completa.
cuando el terror formaba parte del paisaje cotidiano. La masacre del pasaje Marchena, el 17 de febrero de 1977, en plena dictadura cívico-militar, un camión militar se detuvo en horas de la madrugada en la zona de Vera Mujica y San Lorenzo. En la parte de atrás viajaban jóvenes con los ojos vendados. Muchos de esos estudiantes conocían estas calles porque las habían transitado cursando durante años en la facultad. Bajo una tenue llovizna, los obligaron a descender y les gritaron que corrieran, que quien llegara a la esquina se salvaría. Una promesa cruel que formaba parte de la tortura psicológica, dado que apenas empezaron a moverse. Una ráfaga ametralladora los alcanzó y sus cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto de pasaje Marchena al 500, frente a casas bajas que todavía conservan en la memoria de sus paredes aquellos disparos. A la mañana siguiente los diarios hablaban de un enfrentamiento, una palabra que durante años funcionó como coartada para encubrir ejecuciones planificadas. No hubo combate ni posibilidad de defensa alguna. Las víctimas habían sido secuestradas, permanecieron cautivas y luego fueron fusiladas en un operativo destinado no solo a matarlas, sino a sembrar el miedo de que cualquier rincón de la ciudad podría convertirse en un escenario trágico. Sus nombres siguen sonando, porque nombrarlos es devolverle humanidad frente al intento de borrarlos. Los jóvenes estudiantes asesinados fueron Carlos Morel, Roberto Tito Altamirano, Silvia Fabris, Beatriz Aguilera, Ana Valle y Vico Ferrari, a quienes se suman Juan Indio Lucero y Claudia González, asesinados pocos días antes, el 12 de febrero de 1977, en una casa de Álvarez Tomás al 800, en la zona norte de la ciudad. En 2021, se colocó una señalética que identifica el lugar como espacio de memoria. Sobre estas calles que empiezan y terminan tantas historias, estudiantes atraviesan una carrera, pasajeros se van y llegan de la terminal, vecinos que transitan como parte de su cotidianidad, sin saber o sabiendo que caminan sobre un territorio atravesado por la historia. En el marco de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar y a 49 años de la masacre del pasaje Marchena, la memoria vive en la calle que transitamos todos los días y en la decisión colectiva de decir una y otra vez que el terror no puede volver a ocupar un lugar en la vida cotidiana, nunca más. Quiero finalizar con el párrafo final del prólogo original de Nunca Más, el informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda, el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Muchas gracias. Claro. Después de medio siglo, faltan aún alrededor de 300 nietos que nacieron en cautiverio. No hay precisiones en la cifra, por eso consideramos artero el discurso que pretende relativizar la cantidad de desaparecidos en Argentina, cuando justamente lo que falta es precisiones sobre tantos hombres y mujeres que desaparecieron. Muchas de ellas fueron madres. La cifra es estimada a través de los testimonios recogidos a lo largo de tantos años de juicios. Esos nietos viven aún con una identidad que no es la real. El gobierno de Javier Milei ha desfinanciado todos los programas de apoyo al proceso de memoria, verdad y justicia, particularmente a las abuelas de Plaza de Mayo, a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que ha permitido que tantos nietos y nietas hayan recuperado su identidad. La CONADI ha logrado que casi 2.000 personas hayan recuperado su identidad gracias al trabajo de abuelas que en sus orígenes permitió la identificación cuando aún el ADN
no era algo que estaba tan avanzado en la ciencia. Fueron las abuelas las que lograron, gracias al apoyo de investigadores de otros países y sobre todo del equipo argentino de antropología forense, la precisión técnica científica para lograr esa identificación, saltando la cadena directa de los padres, porque precisamente los padres estaban desaparecidos. A través de los familiares directos se pudo establecer el grado de abuelidad, que es lo que permite identificar a los nietos y nietas nacidos bajo el terrorismo de Estado. La semana pasada fueron hallados restos de 12 personas detenidas desaparecidas en la guarnición militar La Calera, donde funcionó durante años el centro clandestino La Perla. A través de los análisis antropológicos genéticos se pudieron comenzar a detectar las identidades de Mario Niboli, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Carlos Alberto Ambra, Alejandro Jorge Mongeu, Elsa Mónica Kelly Pardo, Sergio Julio Tisera, y de las mellizas de 18 años, Adriana María y Cecilia María Carranza. En esta conmemoración tan especial, invitamos a que nos acompañe con sus palabras al periodista y escritor Hugo Baza. Buenas noches. Gracias Alejandro, Adriana, Rebeca, por invitarme a decir unas palabras esta noche. Ante todo, quiero expresar un profundo y sentido homenaje para Betty, Ani, Cali, Roberto, militantes populares rufinenses caídos en la resistencia contra la dictadura. Los 24 de marzo, desde hace 50 años, creo que nos pasa a todos, nos embargan sentimientos encontrados. Una profunda tristeza por los que no están, los nuestros y los otros 30.000. Pero también una alegría, sí, alegría por encontrarnos, alegría por ver el pueblo en la calle. Hoy centenares de miles de argentinos llenaron las plazas de todo el país, con su presencia, con nuestra presencia. Reafirmamos que en la Argentina hay cosas que ya no se discuten. 30.000 son 30.000 y nunca más es nunca más. Hablando de sentimientos, porque creo, como les decía, yo creo que los 24 de marzo no hay mucho lugar para la racionalidad, es una cosa que se siente en las tripas. Y hablando de sentimientos, y viendo todos los chicos que hay acá, yo me preguntaba, ¿qué sienten estos chicos cuando ponen una vela ahí en el monolito que recuerda a nuestros muertos y desaparecidos? ¿Qué preguntas se hacen? Seguramente se preguntan ¿por qué? ¿Cómo? Estos chicos que tenían no muchos más años que los que están acá, 19, 20, 22, de cómo enfrentaron al aparato represivo más poderoso y feroz que se montó en la Argentina. Y como hoy no hay mucho lugar para la racionalidad, se me ocurrió que solamente hoy se podía explicar desde el sentimiento. Y me acordé de una fábula que cuenta que un día se prende fuego un bosque, se incendia un bosque, y el oso sale corriendo, se escapa para no quemarse. Y cuando va corriendo ve un colibrí que viene volando en sentido contrario, con un granito de arena en el pico. Y le dice, colibrí, ¿dónde vas? Se está quemando el bosque. Sí, le dice el colibrí, llevo un granito de arena para apagar el incendio, para salvar el bosque. Pero colibrí, le dice el oso,
con un granito de arena no vas a hacer mucho, además te podés quemar. Ya sé, le dice el colibrí, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Betty, Annie, Cali, Roberto y decenas de miles más sintieron que era lo que había que hacer. Es difícil explicarlo desde la racionalidad, y menos hoy, pero eso solamente se puede hacer si detrás no hay un sentimiento profundo y poderoso, que es la pasión. Pasión por la patria, pasión por construir un futuro mejor. Y la pasión, compañeros, no le tiene miedo a la muerte. No sé si será la mejor explicación, pero es la única que se me ocurrió. Para terminar, me voy a permitir hacer un agradecimiento personal, que lo debo desde hace mucho tiempo, que es a mi pueblo, a Rufino. Cuando yo salí de la cárcel, allá a finales del 79, después de 3 años bastante duros en mi vida, este pueblo me recibió, me cobijó y me protegió. 2 veces, porque al poco tiempo me tuve que ir, volví en el 82 para las Malvinas, y otra vez me recibió este pueblo. Me permitió formar una familia, trabajar, criar a mis hijos. Y es un agradecimiento profundo que tengo y se lo expreso personalmente a ustedes, que son una parte tan importante de mi pueblo. Muchas gracias. Tratar de no conmoverse es dificilísimo. En el principio no fueron pañuelos, fueron pañales blancos. Pañales en las cabezas de madres que han perdido a sus hijos, con la mente puesta en sus hijos, con sus llantos desaparecidos en la cabeza. ¿Hay algo más tremendo que matar a una madre? Esther de Careaga, Azucena Villaflor, María de Bianco, madres secuestradas y arrojadas desde un avión al Río de la Plata. Años después, regresaron a la orilla sus huesos reclamando justicia. Las madres como gritos, en las calles, en las anchas avenidas, en parques y plazas, en las arboledas, en las casas y departamentos, en las costaneras, en las serranías y en las playas, en los desiertos y los campos de trigo, en los ranchos del crepúsculo, en las rutas tensas, en los rumores de los arroyos, en los ojos ciegos de la luna, en los ríos rotos por los brincos de los dorados, en los rezos de los velorios, en los bares de las afueras, en las hamacas y toboganes de las plazas insomnes, en las vigilias y en los sueños. Sus gritos nos miran como mansas llanuras de fiebre. Nos acompañan esta noche con su arte el grupo Candelero, Juana Manuela Liberal, Paula Nahón, Angelina Rivero. En primer término, tierno y conmovedor, Acalanto, de Chico Buarque, y en segundo lugar, una poesía y sublime con su sublime música de Jorge von der Mole, Canto Verso.